Bienvenidos a Despertar Quantum, donde despiertas tu conciencia. Hablamos de leyes biológicas, psicología, epigenética, bioreprogramación, biodescodificación, física cuántica, constelaciones familiares y muchas áreas terapéuticas que son las claves para crear una realidad con mayor equilibrio. En Centro Quantum deseamos tu desarrollo personal. Hola corazones, ¿cómo estamos? Ya a mitad de la semana, ¿puedes creerlo? ¡Wow! Y bueno, pues estamos muy emocionados. Hoy arrancamos Escuela para Papás en la tarde. Super proyecto que he traído desde hace varios años y ya están, esas escuelas se van a quedar, tanto la de mamás gestantes como la escuela para papás, en esas clases que vamos a vivir juntos. Esperemos que nos unifiquemos todas estas familias cuánticas y transformadoras. Bueno, estamos en la semana del tema de la mente. Y miren qué importante, porque con todo el movimiento que acabamos de mover de eclipse, luna nueva, mañana es portalazazazo, 5 del 5, pues obviamente la mente también se agita. Fíjate, he estado revisando sus comentarios del podcast de ayer, en donde la mayoría de las personas manifestamos que tenemos dificultades para callar esa mente. Nosotros no sabemos a veces cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro hardware y software, como decimos ayer. Y hay tantos estudios de tanto valor que se hacen y desgraciadamente, por algún interés, no vamos a entrar más a fondo en eso, la mayoría de la gente no se entera, no sabe, desconoce de estos resultados que al final pues representarían un cambio impresionante en la responsabilidad que tenemos nosotros hasta de respirar, de pensar, de sentir. El tema de hoy es la mente y tus emociones. Están completa y absolutamente fusionadas las emociones con los conceptos. Por eso decimos que no es lo que vivimos, sino lo que nos decimos a nosotros mismos en nuestra mente de lo que vivimos, ¿verdad? Porque podemos venir con la misma historia similar, más o menos, una pérdida de un ser amado, una pérdida de un hijo, una pérdida de trabajo, una enfermedad terminal, y una persona está ocupando su atención en un aspecto de la vida y otra persona en otro. Entonces el conflicto no es real, no es el trabajo, la economía, los hijos, los divorcios o las muertes, es lo que nosotros nos decimos en esa mente. Esa mente ya dijimos que es heredada, es regalada de nuestro sistema familiar, esos conceptos de información. Cuando nosotros llegamos al mundo, no sabíamos lo que eran los conceptos ni el lenguaje, no sabíamos lo que era el día y la noche, lo aprendimos siendo bebitos, con las rutinas que hacía nuestra madre para nosotros. No sabíamos lo que era el miedo, aprendimos, ¿sí? Que hay que tenerle miedo a lo que va a decir la gente de nosotros. Hay que tenerle miedo a que se nos acabe el dinero. Es decir, hay que tenerle miedo a tal cosa. Entonces, inclusive miedo a Dios. Eso es algo que aprendimos. Entonces, todos los conceptos de la realidad, ya dijimos, es esta mente regalada, pero también las emociones. Y al estar completamente fusionadas, necesitamos decirte que en estas frases claves que te puedes guardar de estos podcasts es que el cuerpo físico representa o expone el equivalente mental. Una enfermedad es la equivalencia mental de lo que nos decimos sobre ese asunto que vivimos y el cerebro interpreta que esto lo puede hacer o no lo puede hacer y lo va a manifestar en un órgano, ¿verdad? No quiero ir, pero ¿cómo les voy a decir que no voy? No quiero ir, pero voy porque no quiero ir. Y entonces en estos conflictos de movimiento, de indecisiones, se nos friegan las rodillas, los tobillos. ¿Para qué? Para no ir, porque esa es la emoción atrapada. Entonces, cuando nosotros dejamos que ese programa inconsciente vaya como la cabra pa'l monte, pues evidentemente empezamos a perder el control. Tenemos mucho ruido mental y entonces no podemos conseguir acallar la mente con esta cantidad de pensamientos. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala. Es una grabadora, literalmente es una grabadora, como cuando nosotros grabábamos las
Las canciones en aquella época cuando grabábamos con cassette, ¿se acuerdan? Bueno, es una cinta magnética, esa amígdala guarda información y guarda sonido. ¿No te ha pasado que escuchas muchas veces una canción y la tienes ahí metida en el coco? Haz el ejercicio. Cuando escuches esa canción que traemos metida en la cabeza, que no sabes cómo se apaga, intenta cambiar la canción. Como si cambiaras la estación del radio. Ya no estoy escuchando esta, bueno, ahora voy a escuchar entonces a lo mejor una música clásica o voy a escuchar algo con otra tonada un poco más calmada para ir bajando, descendiendo el ritmo. De esa manera, corazones, hablábamos de que necesitamos el entrenamiento de la mente. El tema es que, ¿cómo sabes que vas a entrenar si ni siquiera lo has observado? La mente no para, la mente es su trabajo pensar, pero no puedes permitir que interfiera cuando tienes que comer, cuando tienes que dormir, descansar. Entonces siempre hay que conservar el enfoque y la atención. Acuérdate de esos dos conceptos. Donde enfocas tu atención, ahí está tu realidad. Y la mente conectada a las emociones, como es el podcast de hoy, pues obviamente nos va a dar una referencia de nuestro, en general, estado emocional, nuestra inteligencia emocional, pensamiento y emoción asociado. Pienso, siento, pienso. Yo siento algo, voy a lanzar un pensamiento. Pienso algo, voy a lanzar una emoción. Están siempre fusionadas, van de la manita, pues. Entonces, si no puedes determinar la naturaleza de tus pensamientos, no puedes poner atención ahí, pon atención en tus emociones. ¿Y qué te estás diciendo de esa emoción? Por sentir tristeza, por querer llorar, te estás diciendo que eres un tonto o tonta. Por querer llorar, por sentir miedo, te estás diciendo que no sirves para nada. Ahí es donde vas a empezar a poder observar esos pensamientos. Entonces, los pensamientos y las emociones, como van de la mano, ¿dónde quieres pescar la información para que puedas empezar a gestionarla, a entrenarla, pues? Entonces, si te es más fácil observar tu mente, que estoy pensando al respecto, qué juicios estoy haciendo de mi persona y hacia las personas, entonces luego ya te vas a dar cuenta qué emociones genera eso. Porque todas las emociones tienen como condicionante que si yo estoy piense y piense y piense en una sola cosa, en lo mismo, estoy pensando en lo mismo, entonces mis emociones van a empezar a moverse en el mismo sentido y tener un pensamiento y una emoción continuada en el mismo sentido como el miedo genera una hormona llamada cortisol que viene de nuestras glándulas suprarrenales. Se genera el cortisol tiene un trabajo muy importante en el cuerpo en función de la supervivencia. Lo primero que hace el cortisol es apagar tu lóbulo frontal. Y cuando el lóbulo frontal se apaga es porque está en modo supervivencia. Es porque no vamos a ponernos a pensar muchas variables, tienes un león atrás, te está persiguiendo. Esa es alerta biológica, que es lo más importante, correr por tu vida. Entonces el lóbulo frontal se apaga para que no seas creativo, sino solamente seas reactivo. Y en modo reactivo, ¿qué naturaleza de pensamientos tenemos? Las emociones van a ser de miedo, pánico, angustia, desesperación, todo el espectro del miedo. Entonces esta persona con un con una emoción y un pensamiento focalizado siempre en la misma área, evidentemente a cierto tiempo eso al estar contra natura, no te puede perseguir el león 24/7, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿verdad? No te puede perseguir porque ya te hubiera comido, pero ese llamado estrés oxidativo, que es la fuente de todos nuestros malestares, de todas nuestras enfermedades y de todas nuestras carencias, ese estrés programado es mente. La mente le está diciendo a las emociones qué sustancias o neurotransmisores y hormonas tiene que generar, ¿no? Entonces, tanta testosterona y noradrenalina porque estoy enojado todo el tiempo y sigo diciendo, claro, pero es que mira cómo me está viendo, claro, pues es que yo que siempre le he ayudado, claro, pues es que siempre me pasa lo mismo. Esos pensamientos están nutriendo tu emoción de enojo,
Pues hasta que truena la vesícula, hasta que la colitis está que no puede más, hasta que tenemos sarpullido en la piel, es decir, todas las erupciones de ira que puede haber. ¿Cuándo para todo esto? Cuando tú quieras, cuando tomes la decisión y la responsabilidad de entrenar tu mente, de observar esos pensamientos. ¿Cómo llegamos a eso después de estar tan confundidos y enredados con un diálogo interno pésimo? Bueno, tenemos que empezar a cuestionarnos, corazones. El cuestionamiento es oro, porque el cuestionamiento permite que nos autoobservemos y autoindaguemos. Entonces, lo primero que nos vamos a cuestionar como ejercicio de esta semana es, pregúntate si eso que estás pensando o eso que estás sintiendo es real. Para que puedas llevarle otra información a tu mente, primero vas a tener que poner atención y cacharte. Cáchate cuando estás mal. El primer paso, corazones, es observar que la estamos pasando muy mal, es decir, hazte responsable de estar tan mal y deja de entregárselo a otras personas para que fabriquen tu bienestar, para que fabriquen tu amor que tú necesitas, tu atención que tú necesitas, tu reconocimiento que tú necesitas. Cuando tú te hagas responsable de estar tan mal, entonces es cuando puedes parar y empezar a observar tu mente y empezar a decir, ¿es real que porque yo tengo esta emoción no sirvo, no valgo o eso que te estás diciendo? ¿Es real que porque cometí este error, porque no veía el error? ¿Es real que soy una persona de segunda, de tercera y que no merezco éxito, reconocimiento, cariño, amor o cualquier cosa? ¿Es real que yo tengo que hacer eso que dice el sistema que yo tengo que hacer? ¿Es real? Cuestiónate, cuestiónate tus emociones. ¿Qué es lo que, si te cachas teniendo miedo, pregúntate, ¿qué es lo que te da tanto miedo? Cuando sientes enojo, pregúntate, ¿qué es lo que realmente me molestó? ¿Qué es lo que me molesta? Indaga, llega al fondo de la mente programada. Y siempre que llegues al fondo de la mente, puedes seguir preguntando, bueno, esto es lo que me molesta en realidad. Ah, muy bien. ¿Y qué significa para ti? Y en esa mente, ¿qué significado le doy? Porque lo hemos dicho otras tantas veces. Esta frase me encanta porque siempre me rescata, me sana, me reconecta a mi yo cuántico, me reconecta a mi yo espiritual. Nada significa nada. Y ningún camino lleva a ninguna parte. Todo es el significado que yo le dé. Y en base al significado que yo decido darle, son las emociones que voy a percibir al respecto. Y va a ser mi estado emocional, mi estado de salud, mi estado de realidad. Todo eso radica en el ego, corazones. La mente y el ego han creado todo esto. Entonces, repetimos, nada significa nada y ningún camino lleva a ninguna parte. Yo le doy los significados. Que porque no tengo ese trabajo, porque no tengo esa talla, que porque me comparo, que porque mis hermanos tienen más o mejor que yo, porque a mí me va mal, pobre de mí, yo no tengo el matrimonio que tienen mis hermanos, a mí todos me lastiman. ¿Se dan cuenta que esa mente tan herida, tan programada, que tiene tantas carencias, se conecta con las emociones? Y ahí es donde el espacio, tiempo-espacio, según la física cuántica, cuando estamos en este espacio, de esta línea temporal 3D de tiempo-espacio, empezamos a crear con pensamiento y emoción, que son bombazos de energía cuántica, y aparte lo hablamos, entonces lanzamos nuestros pensamientos hacia afuera. No puedes hablar si no hay un pensamiento. Pero muchas cosas de las que hablamos son pensamientos que no son de nosotros, son frases hechas, historias hechas, repetidas, regurgitadas. Así como decía Buda, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Porque tú crees que eres tú quien la mueve. Pero cuando te cuestiones y te observes, que es lo que hemos venido diciendo, ¿es real? ¿Qué es lo que tanto me da miedo? ¿Qué es lo que tanto me molesta? ¿Y es real que eso va a pasar? ¿O en dónde existe? ¿Yo me lo merezco? ¿Yo merezco que me roben? ¿Yo merezco que me engañen?
¿Yo merezco terrorismos en mi vida? Pues ¿qué concepto de persona tengo de mí? ¿Qué hay en mi mente que está haciendo que yo sienta esta emoción? Te das cuenta que entonces es cuando llegarás al trasfondo de las cosas. Entonces, corazones, fíjate bien. Cuando nosotros estamos pensando y sintiendo siempre en el mismo objetivo, en el mismo sentido, focalizado y atento en la jodidez, o en el programa, o en el pobre de mí, en el yo no tengo, nada que sea lindo, vamos a decir, pues estamos generando bombazos de energía, porque la emoción más el pensamiento más la palabra, pues es vibración, es frecuencia y vibración, y el espacio cuántico se nutre de esto. La matriz divina, que es como dice el doctor Greg Braden. Entonces, para no enredarnos, nosotros tenemos mente, por eso todo es mente, de la mente parten las emociones, de las emociones, ahí está la emisión de energía. Voy a crear fotones de luz, voy a crear puntos mínimos de átomos de materia, y a más fotones y más materia, más átomos, más peso. Y entonces vendrá algo en la materia, una creación en la realidad material que viene de la mente y de las emociones. Todos queremos crear con la mente. Claro, pero ¿qué pasa si esa mente no está entrenada? ¿Qué pasa si esa mente no se calla? ¿Qué pasa si esa mente tiene la música metida ahí y no puedes cambiar la música? Empieza a poner atención. ¿Qué pienso o qué siento? Y luego cuestiónate la realidad. ¿Es real? ¿De dónde viene eso? ¿A quién me parezco? ¿Para qué yo tengo que pensar en eso? Y entonces aquí cerramos este podcast con esta frase que a mí me encanta. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué concepto de la realidad tienes que cuando cometes un error abres una zanja en donde te has tropezado o estás abriendo una tumba por conocer el error? ¿Qué te estás diciendo de eso que sucede? Simplemente decir acepto que cometí un error porque no lo sé hacer, porque a mi edad todavía no me sale y porque eso no me hace ninguna mala persona. Nada significa nada y ningún camino lleva a ninguna parte. Estoy en una zanja o decido abrir una tumba por haber cometido un error, por no saber decidir, por lo que tú quieras. Esos son los grandes actores de nuestra vida. Por otro lado, hay una mente, que ya hablaremos después, que son las mentes patológicas, las enfermedades mentales, las patologías, conceptos de ver la realidad. Y aunque esté cometiendo error tras error tras error y esté lastimando personas y esté generando muchísimo dolor en este plano, yo estoy muy bien. Yo nunca cometo errores. Yo estoy perfecto. Hablaremos más adelante de las patologías, que son los conceptos de la realidad bajo una mente patológica, una mente enferma. No es una mente sanada, espiritual o consciente, congruente. Creo que esa es la clave de todo esto, mente, emoción del podcast de hoy. Congruencia. ¿Qué sería congruente con estar enojados? Eso es inteligencia emocional, ¿eh? Por eso ha sido ese el taller que más se ha llevado a las empresas, porque las personas no pueden convivir a nivel de trabajo ni personal si no le ponen congruencia al enojo, no le ponemos congruencia al miedo, no le ponemos congruencia a la tristeza, no le ponemos coherencia al tiempo y espacio que cada emoción tiene. Si no estoy enojado, le paso la factura a todo Cristo que se me ponga enfrente. No ando viendo quién me la hizo, sino quién me la paga. Sin entrenar mi mente, escuchar si eso es coherente, escuchar si es el lugar adecuado para que yo manifieste este enojo. ¿Se dan cuenta que dejamos que nuestra mente y nuestras emociones nos arrastren como un carro de caballos? Y si tú permites que esa mente programada y esas emociones desbocadas te desborden y te arrastren, pues vas a acabar bastante fracturado y lastimado en la vida. ¿Estamos diciendo que no tenemos que sentir? ¿Estamos diciendo que no podemos estar enojados? ¿Estamos diciendo que no podemos llorar? ¿Estamos diciendo que una mente entrenada, una inteligencia emocional nunca tiene problemas? No, no estamos diciendo eso. Estamos vivos y somos humanos. Lo que tenemos que tener es equilibrio, congruencia, entrenamiento, prudencia, amor propio.
Porque si dejamos que la mente nos arrastre, las emociones nos arrastre, pues nos vamos a exhibir, vamos a hacer berrinches, vamos a avergonzar nuestra propia persona. Vamos a hacer una serie de berrinches. El entrenamiento de la DUA, mente y emoción, te da inteligencia emocional. Y bueno, pues yo te invito a que revises ese tema en tu vida. Ya tienes mucha tarea con las cosas que hemos visto hoy. Siempre te repito porque es una parte muy importante de la fisiología y de la mente. Sonríe, porque el movimiento muscular de que nuestro cerebro recibe forzosamente a cierto tiempo se ve obligado a generar sustancias y a cambiar los pensamientos. No es un acto de fe, es completamente fisiológico y científico. Entrena tu mente para que te traiga pensamientos hacia donde tú quieres ir y no te engañe y no te victimice. ¿Vale? Entonces, bueno, me encanta recibir tus comentarios. Mañana es día de portal para que se preparen. Ojalá una vela del color que tú quieras, sugerencias morada, roja, blanca. Prepárate para tener un día que como esté tu agenda, como estén tus ocupaciones, prepárate para tener un día de observación. Mañana entenderás mucho mejor de qué se tratan los portales y de qué se trata este en específico. Yo estoy encantada de seguir esta semana con ustedes. Te mando un abrazo grandotote y nos vemos mañana. Chao. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.